Los últimos días por un hijo. Neville Goddard, 18 de febrero de 1964. Los últimos días por un hijo, esto está tomado de la Epístola a los Hebreos. Es de autor desconocido. Muchos eruditos creen que Pablo la escribió, pero si la lees con cuidado junto con las cartas de Pablo, llegarás a la conclusión de que no es Pablo. Quien la escribió, el autor desconocido, ciertamente tenía una de las comprensiones más profundas de este gran misterio. Y digo misterio deliberadamente, porque la mayoría de nosotros pensamos que es historia humana, y no lo es. En esto verás que él no está hablando de Jesucristo en quien el mundo piensa cuando usa las palabras Jesucristo. Sin embargo, usa la palabra Jesús, el primero en el capítulo 2, el versículo 9. Pero antes de eso establece un Cristo cósmico, está hablando solo de un Cristo cósmico que es Dios mismo. Ahora escuchen las palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el pasado a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien designó heredero de todo, y por medio de quien creó el universo, en quien está reflejada la gloria de Dios y es el sello de su naturaleza. Hebreos 1:1. Aquí él establece esta presencia. Él refleja la gloria de Dios y es el sello de su naturaleza. Si yo les digo, Jesucristo, si fueran cristianos pensarían en un ser que vivió y murió hace aproximadamente 2000 años. Si les digo, Josué, pensarían en un antiguo patriarca, un antiguo profeta, el autor del sexto libro de la Biblia, pero no asociarían a Josué con Jesús, ¿verdad? Pensarían que son dos seres completamente diferentes, Josué y Jesús, y sin embargo ambas palabras escriben lo mismo. Josué es la forma hebrea de Jesús, y Jesús es Jehová. Se escribe Jesús, Yod-Vau Shin-Yon. Así se escribe Josué. Se escribe Jehová, Yod-Vau. Entonces, ¿por qué difieren en la ortografía en cuanto a las dos últimas sílabas, las dos últimas letras? Porque, escúchelo con atención, Dios en la actividad creativa se llama el Hijo. El amor infinito en origen impensable es Dios el Padre. El amor infinito en la actividad creativa es Dios el Hijo. El amor infinito en procesión eterna es Dios el Espíritu Santo, todo Dios, un Dios, no tres dioses. Pero Dios en la actividad creativa es Dios el Hijo. La palabra traducida como reflejar, él refleja la gloria de Dios, puede significar tanto reflejar como irradiar. Una radiación es una actividad creativa. Es este Dios, este amor infinito que realmente se convirtió en nosotros, en cada uno de nosotros. Es este Dios en el hombre. Ahora escuchen esto con atención, porque cuando uso las palabras Jesucristo no pienso en una unidad, en un hombrecito nacido de una manera física antinatural hace 2000 años, no lo pienso. El ser del que hablo no nace de ninguna manera física antinatural. Nace de carne y sangre. Viene a este mundo, vestido como ustedes están vestidos, en la concepción más normal, natural, como yo fui concebido y ustedes fueron concebidos, de la misma manera, en una familia grande. Y mientras camina por la tierra y sabe su verdadero nombre. Bueno, Jesucristo ahora es el nombre dado a Dios en la actividad creativa, enterrado en el hombre, en todos los hombres, el Cristo cósmico. Es Jehová mismo el que está enterrado en nosotros. Cuando decimos, yo soy, ese es Jehová, y la palabra Jehová es Jesús, lo mismo. Así que aquí, cuando hablo de Jesucristo, escuchen la declaración cuidadosamente, la tomo de la última carta, el último capítulo de la carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 13 de 2 Corintios, es el versículo 5, no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes. Bueno, si le preguntan eso a la persona promedio en el mundo y si dicen que sí, en realidad no lo dicen en serio, no realmente. Porque cuando piensan en Jesucristo, no sienten ni por un momento su presencia, lo sienten en ellos como su propia y maravillosa imaginación humana, no lo sienten. Si comienzan a racionalizarlo, pueden decirles, bueno, sí, lo aceptaré.
Pero déjenlos ser honestos consigo mismos, y cuando piensan en Jesucristo lo ven como un personaje histórico de hace 2000 años. Así que las palabras no son contemporáneas a ellos en absoluto. Entonces, cuando leen las palabras, no saben, no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes. Estas son las palabras. Bueno, si te das cuenta, es de eso de lo que estoy hablando esta noche. Esa es la única preocupación de Dios Padre. Dios Padre va a resucitar en ti a su Hijo. Cuando Él resucita en ti, tú eres Él. Él resucita solamente a Jesucristo, que es Dios mismo. Así que la gracia de Dios está vinculada con un evento específico, y ese evento es la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, hay muchos que creen que debido a cierta experiencia han experimentado este nacimiento del que hablo. Ahora bien, hay patrones definidos que seguimos en este nacimiento. Se nos da tan vívidamente en la primera carta de Pedro, el primer capítulo, el tercer versículo. Escúchenlo con atención, por su gran misericordia nacemos de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Mediten sobre ello. Por su gran misericordia nacemos de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Pero si Jesucristo resucitó de una vez por todas hace 2000 años, ustedes ya han nacido de nuevo. Y no han nacido de nuevo. Por lo tanto, es simplemente el despliegue del Cristo cósmico en todos, individualizados como ustedes. Y cuando Él resucita en ustedes comienza la nueva era, una era completamente diferente comienza con la resurrección de Jesucristo en el individuo. No comienza con el nacimiento. El nacimiento es la otra cara de la moneda. Comienza con la resurrección. Nadie tiene el nacimiento antes de la resurrección. La resurrección da comienzo al cristianismo, comienza con esa nota, pero pocos momentos después de la resurrección viene el maravilloso nacimiento celestial desde arriba. Así que, de muchas y diversas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. ¿De qué manera? Bueno, habló en el Salmo 19, en el primer versículo, los cielos hablan de la gloria de Dios, y la tierra anuncia la obra de sus manos. Hoy, nuestros astrofísicos, a través de sus telescopios y sus mentes matemáticas, miran hacia este fabuloso mundo nuestro, y se emocionan, y las historias que nos cuentan de esta enorme exhibición de la gloria de Dios. Luego, nuestros geofísicos miran hacia la Tierra misma y nos cuentan lo que es la estructura de este maravilloso mundo nuestro, hecho de una sustancia dispuesta de manera diferente en muchos patrones. Un reordenamiento de su patrón de una sustancia, y en lugar de tener oro, tenemos plata. Otro reordenamiento, tenemos carbón. Otro reordenamiento, tenemos algo más como gas. Pero una unidad, una sustancia en un patrón complejo produce esta variedad de cosas en nuestro mundo, y nuestros grandes científicos lo observan. Pero él dijo, eso fue secundario a su revelación por medio del Hijo. En muchas y diversas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por los profetas. Y lo puedes encontrar en el primer capítulo, versículo 20 de Romanos, desde la creación del mundo, su naturaleza invisible, es decir, su eterno poder y su deidad, se ha visto claramente en las cosas que han sido creadas. Buscas su poder. Míralo a través del microscopio de los grandes geofísicos o los grandes químicos de hoy, y verás que este poder siempre estuvo allí. Él nos dice, desde la creación del mundo, su naturaleza invisible, es decir, su eterno poder y su deidad, se veían claramente en las cosas que habían sido creadas. Bueno, no puedes decir que Él se apartó de eso. Como Pablo nos dice en su primer capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 20, cuando lo lees trasciendes esa perspectiva, y nos dice que ahora la trascendemos cuando el Hijo nos habla. El Hijo no es ahora este Cristo cósmico. El Hijo, y ahora da la cita en el versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos. Porque basa su argumento solo en la Escritura, todo se basa en la Escritura, y por eso cita o hace referencia a la Escritura en cada capítulo de los 13 capítulos de Hebreos.
Comienza con dos citas, porque a qué ángel dijo Dios jamás, tú eres mi hijo. O, de nuevo, a qué ángel dijo jamás, yo soy tu padre, y tú serás mi hijo. ¿A qué ángel dijo eso alguna vez? Está tratando de decirles cuán infinitamente grande es el hombre más allá de todas las fuerzas de la naturaleza, incluyendo ángeles y arcángeles y todos los seres del mundo. Porque no fue a ellos a quienes vino. Se nos dice que son sus sirvientes, los ángeles sirven al hombre. Porque Dios vino al hombre y se fusionó con el hombre, este ser pulsante infinito que es Dios en acción, que es Dios el Hijo pero aún así Dios el Padre. Solo que, cuando está en acción, es Dios el Hijo. Porque se nos dice que a través de él también fue creado el mundo. Así que cuando Dios entra en acción creativa, eso es llamado en las Escrituras el Hijo cósmico. Es eso lo que va a despertar dentro de ti y cuando lo despierte en ti, ya no eres otro, no hay cambio en el sentido del yo, solo que ahora incluyes dentro de tu ser a este ser cósmico. Pero se te dice que Él le ha dado toda la herencia, a Él le son dadas todas las cosas, pero tu herencia celestial no puede hacerse real, o no la puedes realizar plenamente, mientras todavía estés usando esta vestimenta de carne. Cuando te quitas esto después de ser resucitado, y permíteme decirte, en el libro de Lucas te muestra tan claramente que se necesitan 9 meses para completar toda la misión, desde la entrenadas resurrección hasta el final, que es la ascensión al cielo. Resurrección. Nacimiento, descubrimiento de la paternidad de Dios, que es usted mismo, y luego la ascensión al cielo, y son solo 9 meses. Así que todo, diría yo, el trabajo misionero requerido del personaje central de las Escrituras se da en 9 meses en Lucas, si lo lee con atención. No son años muy largos. Todo lo que le interesa es ese pequeño fragmento de 9 meses. Desde su acto más poderoso que es resucitarlo a usted, resucitar a su hijo, que es el mismo en actividad creativa. Pero cuando resucita a su hijo en usted, entonces usted se fusiona con el hijo y usted es ese ser, y resucita en usted mismo. Así que la resurrección es un evento que sucede dentro, no en algún lugar externo, dentro de la vida del individuo, dentro de esta vida terrenal del individuo. Todo esto sucede aquí mismo. Así que aquí, cuando hablo de los últimos días, se trata de estos días. No cuando todo el vasto mundo será consumido, no cuando su mundo, esta era, haya dejado de existir y ustedes entren en una nueva era, un mundo completamente diferente. Bueno, ¿cómo estoy vestido para ese mundo? Escuchen atentamente las palabras del tercer capítulo de Filipenses que hablan ahora de este Hijo cósmico, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación, y la palabra cambiar literalmente significa remodelar. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea como el suyo. La frase, para que sea como el suyo, literalmente significa, de una forma con. Eso es lo que significa. Ser como el suyo, literalmente significa, de una forma con su cuerpo glorioso. Así que su cuerpo futuro es en realidad el del Cristo radiante y exaltado, no otro. Un cuerpo, un ser, porque Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son uno. Y Dios el Hijo, que es un aspecto aparentemente seguro, que es solo su aspecto creativo, se convirtió en ustedes, los eleva para que sean uno con Él. Así que, en realidad, al final no eres menos que Dios, eres uno con Él. ¿Parece una locura? No. Pero no estoy especulando. No le estoy pidiendo a ningún ser ajeno a mi propia experiencia que me aclare el asunto. Te estoy contando exactamente lo que sucedió. Ahora nuestros científicos nos dicen que solo se puede confiar en lo que está científicamente probado. Nuestros científicos, no todos ellos, hay unos pocos, como Alexis que sigue siendo una persona religiosa devota, a pesar de que hizo tanto en el mundo científico, y hay otros que siguen dispuestos a aceptar lo que no pueden probar a través de un tubo de ensayo.
Pero la mayoría de ellos, muchos científicos y filósofos, no admitirán como explicación nada que venga de más allá o por encima de este mundo de la naturaleza. Si no se lo puedes probar científicamente, entonces no lo aceptarán. Y sin embargo, te digo que no hay una prueba dada en la ciencia hoy que deba pasar esa prueba de fuego que esto debe pasar si aceptas lo que el místico debe aceptar. El Antiguo Testamento es su marco de referencia. Puedes tener todas las visiones y todos los sueños del mundo, si no puedes encontrar el paralelo en ese libro es solo una comunicación personal entre la profundidad de tu alma, que es Dios, y tú. Está destinado a ti, no es parte del gran drama que se está desarrollando en Dios. Vuelve y lee la escritura antigua en busca de indicios y presagios de lo que has experimentado. Si no puedes encontrarlo allí, entonces considéralo como una comunicación privada entre tú y Dios, y haz lo posible por pedir luz para interpretarlo si llega en forma de símbolos. Puede llegar de una manera directa y sencilla y no necesita mayor interpretación que tu simple inteligencia. Si llega en símbolos, pide luz sobre el significado de esos símbolos. Pero si no lo encuentras en las escrituras, entonces no es parte de la obra que se está desarrollando. La obra que se está desarrollando debe pasar la prueba más dura. Y te digo por experiencia que comienza con la resurrección. Es exactamente lo opuesto a la forma en que piensa el hombre en la tierra. Aquí, todo comienza con el nacimiento. Un hombre no puede resucitar hasta que primero muere y aquí comienza con la resurrección. Entonces, ¿qué es esta muerte de la que hablamos? Y en las próximas 4 o 5 semanas todos estaremos realmente observando. Eso ha sucedido. Léase con atención el capítulo 6 de Romanos, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, versículo 5. Así que aquí tenemos que la crucifixión ha terminado. Todos han sido crucificados con el Cristo cósmico, de lo contrario no podrían respirar. Nadie podría cruzar el umbral que admite la vida consciente sin la ayuda de la crucifixión de Dios, no podría hacerlo. Pero eso ya quedó atrás. Pero el verdadero misterio comienza con la resurrección. Caminas por la tierra y no piensas ni por un segundo que estás sepultado. ¿Quién podría pensar que está sepultado? Va al cementerio y ve sepulcros, ve tumbas, sabe que no está allí. Dirá, ayer pusieron a un amigo suyo en una de ellas. Pero no está allí, y no conoce el gran misterio. Está caminando en su sueño, no se está moviendo, en su sueño. Está tan profundamente dormido que no sabe que fue colocado en una tumba. Y todo niño nacido de mujer fue colocado en una tumba con esa ropa de carne y sangre y completamente encerrado en su cráneo. El acto más poderoso de Dios, cuando menos lo espera, descenderá sobre él, ese acto misericordioso, y lo despertará. Lo despertará, y se despertará para encontrarse completamente sepultado y sellado en un sepulcro, y esa tumba es su cráneo. Después del pánico inicial, saldrá, de la misma manera que nace un niño. Pero no se siente un niño, no se siente un bebé cualquiera, es el mismo hombre, la misma mujer que es ahora y que era solo un segundo antes de despertar. Y cuando despierta, piensa que es un despertar normal, eso es lo que piensa. Solo que la vibración intensa es algo que nunca antes había experimentado. Le golpea en la cabeza y piensa, esto debe ser, no el despertar, esto debe ser la muerte. Es lo opuesto a la muerte, esto es realmente el despertar a la vida cuando despierta en el sepulcro. Solo se pone a los muertos en las tumbas, por lo tanto, debe haber estado muerto para estar así sellado en una tumba, y la tumba es su cráneo. Solo entonces se da cuenta de que estuvo soñando en su tumba durante todas estas innumerables eras. Y entonces sale, y entonces comienza el simbolismo del primer capítulo de Lucas. Entonces todo comienza a desarrollarse y él es aquel de quien se habla en las escrituras. Ahora vuelve a las escrituras antiguas para encontrar no solo lo que dice el Nuevo Testamento,
porque el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, no al revés. El Antiguo es un libro sellado hasta que el primero rompe el sello. ¿Cómo se llama el primero? Fuera de él, llamamos a Jesucristo, porque todo aquel que rompe el sello es Jesucristo. Solo hay un Jesucristo y solo hay un Dios, y Jesucristo es Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que éste está tratando de mostrarnos? Él me habla ahora no solo a través del Cristo cósmico, sino que me va a hablar a través de un hijo, y nombra al hijo y dónde encontrarlo en las Escrituras. ¿A qué ángel le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y de nuevo, ¿a qué ángel le dijo: tú eres mi hijo y yo soy tu padre? Y luego volvemos al segundo libro de Samuel, al capítulo 7, al versículo 14, y allí lo encontramos. Tuve la experiencia. Bueno, entonces escúchalo, y empiezas a sentir, bueno, ahora, que todo ha tenido lugar en mí, acabo de tener eso. ¿Quieres decir algo escrito hace 3000 años que predijo, que prefiguró la experiencia de anoche? Y vuelves y lo lees una y otra vez, y apenas puedes creer que todo esto se trata de ti, y que eso es todo de lo que se trata. Toda la Biblia trata de Dios, solamente de Dios. Y Dios se hizo nosotros porque nos ama, porque la naturaleza de Dios es amor. Sí, Él tiene poder infinito, sabiduría infinita, todo eso infinito, pero son solamente atributos de Dios. La verdadera naturaleza de Dios es amor, amor infinito, esa es su verdadera naturaleza. Y ahora Dios está a punto de revelarte el verdadero nombre a través de este Hijo. Ahora, ¿de quién se habla en el segundo Salmo, el versículo 7? Porque eso es lo que está citando. Utiliza solamente las Escrituras para apoyar su argumento, y eso es lo que cita, el versículo 7, el segundo Salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, estas palabras están dirigidas a alguien llamado David. Ahora, la siguiente: y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a un hijo tuyo, el cual saldrá de tus entrañas. Yo le seré a el padre, y él me será a mi hijo. 2 Sam 7:12,14. ¿A quién se le dice eso? Léelo con atención. Así lo dijo el profeta Natán a David: ve a mi siervo David y dile: cuando tus días se cumplan y te acuestes con tus padres, yo, el Señor, levantaré después de ti a un hijo tuyo, el cual saldrá de tus entrañas. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Lo lees, pero no has tenido la experiencia. Y entonces un día sucede algo fantástico dentro de ti, y casi empiezas a explotar, y lo haces, algo explota, y aquí, de pie frente a ti, está David. No hay ninguna duda en cuanto a quién es. No me importa qué escultura de David esté ahora en el Vaticano. No me importa qué pintor pinte a David. Hasta que no lo veas, no puedes pintarlo. Y desafío a cualquiera a capturar la belleza de ese David en lienzo, ese David en mármol. No puedes hacerlo. Es radiantemente hermoso. Está de pie frente a ti. El David de la fama bíblica. Te mira directamente a los ojos. Es tal como se describe en el libro de Samuel, el capítulo 17, o el capítulo 15 de Samuel, exactamente así, 1 Sam 16:12. Y no tienes ninguna duda en cuanto a esta relación. ¿Y cómo te llama? Te llama Padre. Y sabes que eres su Padre, y Él sabe que eres su Padre, y también sabes que Él es tu Hijo. Estás mirando directamente a los ojos de este ser espiritualizado. Bueno, ¿qué es Él? Ni siquiera sabías que estaba enterrado en ti, no tenías idea de que eso era lo que Dios en el principio escondió en el hombre, como se nos dice en Eclesiastés. Y puso Dios eternidad en la mente del hombre, para que el hombre no descubra lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. 3:11. Los últimos días, en los últimos días cuando Él está saliendo de esta era y entrando a través de la serie de experiencias místicas en esa era, revestido del cuerpo exaltado de Cristo Jesús, el Cristo cósmico, porque Él tomó mi cuerpo humilde y lo cambió para que fuera como su cuerpo glorioso.
Y así estamos partiendo. Así que en los últimos días se revelará lo que Dios escondió en la mente del hombre. ¿Y qué escondió? David. La misma palabra te lo dice, Olam. Él escondió a Olam en la mente del hombre, y Olam significa, la eterna juventud, significa, el muchacho, el jovencito, la eterna juventud. Así que ahora la eternidad se revela no como un anciano sino como este muchacho radiante. Y él es el hijo espiritualizado de Dios para revelar la paternidad, porque sin un hijo no hay padre. Un hijo, debe haber un padre, y el hijo viene a revelarte como Dios Padre. Así que es el propósito de Dios dar a cada hijo nacido de mujer a sí mismo, y nadie frustrará a Dios en su propósito. Su propósito es darte a ti mismo, como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y tú. Finalmente, el regalo es tan completo cuando el Hijo viene ante ti, solo tú, porque Él se entregó a ti de tal manera que tú eres Él. Así que cuando Dios resucita en el hombre es exactamente como Él. Así se te dice en la epístola de Juan, el capítulo 3 de 1 Juan, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. 3:2. No busques a ningún ser en el mundo como tu líder. Tú eres Cristo Jesús, Él está enterrado en ti, porque somos como Él. Y su sueño es tan profundo que ahora es tu sueño pero no lo sabes, que es como si estuviera muerto. Y el día está llegando, y puede ser esta noche porque quién sabe. Pero te daré una pista de cómo sabrás cuándo llegará, y la Biblia habla de una hambruna peculiar que viene sobre el hombre cuando está a punto de regresar al Padre. Se llama el regreso del Hijo Pródigo, que hizo que el Hijo Pródigo volviera en sí y resolviera ir a su Padre. Una hambruna. Estaba comiendo las cáscaras, en lugar de dársela a los cerdos, se comió las cáscaras. Y el mundo piensa que son cáscaras de maíz. No, todo el vasto mundo son cáscaras comparado con la realidad que es Dios. No importa cuán ambicioso seas y cómo realices todas tus ambiciones, todas se convierten en polvo. El rico muere como el pobre, el sabio como el necio, el fuerte como el débil, y todo es vanidad, y vanidad de vanidades. Así que estos son cáscaras. No importa cuán ambicioso seas, puedes realizarlo por la ley de Dios. Pero después de que realizas todos tus sueños en este mundo, se convierten en cenizas, por eso se les llama cáscaras en la Biblia. Y cuando el hombre se cansa de alimentarse de cosas que siempre pasan, que se desgastan como una prenda de vestir y se disuelven como el humo, entonces cambia la naturaleza de su hambre. Pero Dios la cambia para él. Y las palabras son estas, en el capítulo 8, el versículo 11 de Amós: el Señor enviará hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, un hambre tan intensa que nada más que eso puede satisfacerla. No es por dinero, no es por grandeza, no es por ser presidente, no es por ser un dictador, no es por ser algo en este mundo que sea conocido por los hombres, sino un hambre por la palabra de Dios. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer esa hambre, excepto entender la palabra de Dios, y la única manera de entenderla es experimentándola. La Escritura debe ser experimentada para que el hombre vea cuán verdaderamente maravillosa es. Puedes analizarla como lo hacen los eruditos, puedes tomar las grandes exégesis y ver esta exhibición maravillosa de palabras, lo que significaban las palabras originales cuando se usaron, y es emocionante, es apasionante, y puedes saber griego al derecho y al revés, latín al revés y hebreo al revés, y realmente entenderlo desde el punto de vista erudito. Pero no conoces la Escritura hasta que la experimentas. Obtienes. Todos los eruditos del mundo no pueden, por su aprendizaje, extraer la sabiduría de ese libro hasta que lo experimentan. Deben experimentar la Escritura para saber realmente lo que es, así que puedes hablar con todas las lenguas de los hombres y los ángeles, y conocerla al dedillo, pero no conoces la Escritura hasta que la experimentas. Y el día llegará, permíteme decirte, que todos la experimentarán, porque ese es el plan de Dios.
Como lo he planeado, así será, como yo lo he determinado, así será. Isaías 14:24. Y nadie en el mundo lo va a cambiar. Así que, hasta que llegue ese hambre, toma la ley de Dios y come más y más de las cáscaras, no hay ninguna diferencia. Has estado comiendo cáscaras todo el tiempo desde que comenzaste el viaje, y continuarás comiendo cáscaras hasta que la naturaleza del hambre cambie y se convierta en hambre por la palabra de Dios. Pero solo una experiencia de la palabra de Dios puede satisfacer ese hambre. Así que, mientras el hambre es por este edificio o por unirte a un club o por ser una persona prominente en el mundo, que nadie te diga que está mal. No está mal, Dios te lo dio. Necesitabas ese tipo de estado de ánimo en un momento determinado. Él te dio ese hambre, te alimentas de ella. Aprende su ley por la cual puedes satisfacer el hambre hasta que llegue ese momento en el tiempo, como el hijo pródigo, y te dé la vuelta. Y cuando te traen, que le da al hijo pródigo, ordenó a los sirvientes, pónganle la mejor ropa, no hay segunda mejor en el reino de Dios, la mejor ropa. Ponle el anillo en el dedo, esa es la insignia de ser el heredero de todo, y ponle zapatos en los pies, pues solo el esclavo andaba descalzo. Cuando le pones zapatos, pero ahora es un hombre libre. Ha encontrado a David, y el que ve a David, su padre es hecho libre, como nos dice en el capítulo 17 de 1 Samuel. Cualquiera que encuentre al que destruya al enemigo de Israel, yo liberaré a su padre, versículo 25. Así que para ser un hombre libre debes estar calzado con zapatos, porque solo los que son esclavos andan sin zapatos. Todo esto es simbolismo, pero es un simbolismo hermoso. Así que cuando el hambre venga sobre ti, hambre verdadera, yo te diría que el tiempo se acerca para el cumplimiento de la promesa de Dios. Él te ha prometido darte un hijo que es su hijo, y cuando te da a su hijo como tu hijo, te ha dado a sí mismo. Esa es la única manera en que Dios podría revelar al hombre que ha cumplido su propósito de darse a sí mismo al hombre, es a través de un hijo. Así que nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Bueno, llegará el momento en tu vida cuando el Hijo elija revelarte como su Padre, y su Padre es Dios. Así que al final solo existe Dios. Así que cuando se preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande?, la respuesta fue, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deud. 6:4. El Señor, escrito igual que Jesús, es Yod-Heh-Vah-Heh, así es como se traduce la palabra, el Señor. Yod-Heh-Vah-Heh, lo llamamos Jehová, pero para no mencionar el nombre, lo traducen, el Señor. A veces se llama Adonai por el nombre, pero significa lo mismo. Bueno, en este caso era Yod-Heh-Vah-Heh, vas a decir Jesús. La siguiente palabra es Elohim, es una palabra plural que significa dioses. La primera vez que aparece en la Biblia, el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra es plural gen. 1:1. Si la tradujeras correctamente, sería dioses. Pero Dios, aquí hay una unidad compuesta. Porque al final no perderás tu identidad, yo no perderé mi identidad, nadie perderá su identidad, y sin embargo somos uno. Una unidad compuesta, una formada por otros. Así que, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, Israel, Jehová nuestro Elohim es un solo Jehová, un solo Jesucristo. No un hombre pequeño, sino que todos son ese Cristo cósmico, el segundo aspecto de la divinidad que es la creación. Así que el amor infinito en la actividad creativa es Dios el Hijo, amor infinito en procesión eterna, Dios el Espíritu Santo, porque lo mismo va a suceder con cada niño nacido de mujer, así que es procesión eterna. Así que él hace la declaración, enviaré al Espíritu Santo sobre ti. Si alguien tiene alguna duda sobre si realmente tuve la experiencia de nacer de arriba, yo le digo, resucitó.
Si responde que no a esa respuesta, entonces responde que no a la otra. No puede nacer hasta después de la resurrección. Es un mundo completamente nuevo. Usted resucita en un mundo nuevo y nace en ese mundo, pero la resurrección precede al nacimiento por cuestión de segundos. Pero si viene primero, si usted no ha tenido la resurrección, y nadie que la haya experimentado podría olvidarla jamás en la eternidad. Usted puede olvidar lo que desayunó, puede olvidar lo que cenó, puede olvidar la última llamada telefónica que hizo y a quién, pero no puede olvidar la resurrección. No puede olvidar ninguna de estas 4 etapas, no puede hacerlo. Están impresas indeleblemente en usted y no puede olvidarlas. Así que nadie tiene por qué preguntar si lo tuve. Muchos de nosotros, en nuestra ansiedad y nuestro afán por experimentarlo, evocamos en la mente una cierta experiencia de un niño. Estamos ansiosos, ¿y quién puede culpar a alguien por estar ansioso por tener la experiencia? Y la evocamos. Es un nacimiento falso, porque el nacimiento es tan único que desafía la descripción. ¿Cómo lo vas a describir? Hice lo mejor que pude, traté de no embellecer, de no agregar ni quitar nada, de contarlo tal como me sucedió. Como se dice en esas 5 palabras en el libro de Lucas, ellos relataron su propia experiencia. Casi toda la Biblia podría resumirse en esas 5 palabras, ellos contaron lo que había sucedido. Cuando lo contaron, parecían las palabras de un cuento vano, y no las creyeron. Así que parecían las palabras de un cuento ocioso. Porque nuestros sacerdocios del mundo nos enseñaron a creer que debido a que Jesucristo, un hombre, nacido físicamente de una manera antinatural, fue resucitado de entre los muertos, ustedes que creen en su nombre y creen en él como un ser fuera de ustedes mismos, no enterrado en ustedes, entonces entrarán en el reino de los cielos. Permítanme decirles, no lo crean. Escuchen estas palabras, de todos los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista, sin embargo, les digo que el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Lucas 7:28. No necesito analizarlo para ustedes, les dice que Juan no está en el reino. No les dice eso. El más pequeño en el reino es mayor que Juan, por lo tanto, Juan no está en el reino. Juan pertenece a este mundo y fue el más perfecto nacido de mujer. No nació de arriba, nació de mujer. Trató de cambiar su naturaleza. Pensó que mediante un cambio de naturaleza provocaría el nacimiento. No puede hacerlo. Es maravilloso cambiar de ser violento a ser bondadoso, maravilloso. Y la gente dirá, pero él debe haber nacido de nuevo porque, miren, lo recuerdo cuando era un ladrón. Mírenlo ahora, una persona gentil, bondadosa, maravillosa. Lo conocí cuando era violento en su reacción a todo. Mírenlo ahora, qué amoroso es, seguramente ha tenido el nacimiento espiritual. De ninguna manera. Escuche estas palabras de William James, la mayor revolución de este siglo fue el descubrimiento de que el hombre, al cambiar sus actitudes mentales internas, podía cambiar los aspectos externos de su vida. Cualquiera puede practicar eso y sorprenderá a sus amigos. Todos se quedan atónitos cuando lo ven a usted, el hombre que es, en comparación con el hombre que conocían. Pero eso no significa que, porque vean ese cambio radical en su vida física, haya experimentado el nacimiento espiritual. Eso es algo que no se muestra en el exterior. No tiene nada que ver con lo que usted está haciendo ahora en el exterior. Es algo que es un regalo, es el regalo de Dios. Y la gracia de Dios siempre está vinculada con un evento específico y ese evento es la resurrección de Jesucristo en usted. Esa es su gracia, porque, cuando Dios le da su gracia, es cuando se despierta en usted como usted. Porque Jesucristo es Dios, lo creas o no, y Dios es amor infinito. El amor infinito está enterrado en el hombre. Sí, incluso en el hombre que esta noche puede que vaya a la silla eléctrica, por haber matado a sangre fría a una o a una docena de personas.
Ese ser que pudo hacer semejante cosa, ese acto cobarde, todavía enterrado en ese hombre al que nosotros en el mundo del César ahora le exigiremos vida por vida, y le quitaremos la suya por las 12 que él tomó, enterrado en ese hombre está el Dios del amor. Pero, tan profundamente dormido, y la pesadilla del ser que camina por la tierra es tan intensa que no es consciente en absoluto de la presencia en él de Jesucristo. Y permíteme decirte que Jesucristo no podría surgir de un hombre en el que no existe ahora, no podría hacerlo. Que podría salir del océano que no esté ahora en el océano. Que podría salir del hombre que no esté ahora en el hombre. Así que Jesucristo es la vida del hombre, está en el hombre. Y llegará el día en que Dios Padre, que es Jesucristo, pero no en actividad creativa, Jesucristo es Dios en actividad creativa, y es Él en el hombre el que será despertado por ese acto infinito y misericordioso de Dios Padre, que simplemente lo despertará con la vibración más intensa que jamás experimentarás en tu cabeza. Y cuando Él lo despierte, eres tú el que despierta. La fusión se ha llevado a cabo. Y entonces conoces ese maravilloso misterio del capítulo 54 de Isaías, tu hacedor es tu marido, versículo 5. Porque ten en cuenta que a través de él creó el mundo. Así que, el hacedor, es, el que creó el mundo. Este es Dios en actividad creativa, llamado Dios Hijo. Él es tu hacedor y es tu marido, el Señor de los ejércitos es su nombre. ¿Y qué debe hacer un marido? Se nos dice en Génesis que debe dejar todo y unirse a su esposa hasta que se conviertan en uno, no dos. Así que aquí, tú eres su emanación y, al mismo tiempo, su esposa hasta que pase el sueño de la muerte. Gen 1:24. Él emana al hombre, esa es su creación. Lo crea por emanación, y luego se enamora de su emanación y se adhiere a ella hasta que dejan de ser dos, Dios y el hombre, y solo Dios. Te convertirás en uno con el ser que se adhiere a ti. Así que cuando despiertes, no perderás tu identidad. Pero ahora has heredado una presencia. Además de heredar un reino, heredas una presencia, y esa presencia es Dios Padre. Así que esto es lo que quiero decir. Y los primeros 3 versículos de esa maravillosa epístola a los hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el pasado a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días, porque el cambio de era es ahora para el individuo que lo experimenta, en estos últimos días nos ha hablado por medio de un Hijo. 1:1. Y este Hijo dio todas las cosas. Este Hijo creó todo. Este Hijo que es el mismo refleja la gloria misma de Dios, y este Hijo lleva el sello mismo de su naturaleza. Es este Hijo el que está cambiando nuestro cuerpo humilde para que sea como su cuerpo glorioso, de modo que al final el cuerpo que usarás será uno en forma con el del Cristo exaltado. Pero, esta noche, si su hambre está en un nivel completamente diferente, tome el consejo de William James. Ciertamente lo demostró. Podría haber leído este gran consejo en la Biblia, pero era un gran científico, un gran psiquiatra, un gran filósofo. Enseñó en Harvard durante años, su hermano Henry escribió estos libros fantásticos, y eran mentes brillantes, pero como todas estas mentes brillantes, en realidad no leen la Biblia. Vi en el New York Times de la semana pasada que la Sociedad Bíblica el año pasado en 1963 distribuyó 33 millones de Biblias. Eso es una sola editorial, la más grande, lo admito, pero solo una editorial. Harper, Enroe, publican Biblias, Scribner publica Biblias, Nelson Anson publica Biblias, todas las grandes editoriales publican Biblias, pero una editorial, la Sociedad Bíblica de América, distribuyó 33 millones de Biblias. Ahora agregue a eso lo que las otras partes del mundo vendieron en Biblias. Y si tomamos todos los libros más vendidos del año, los juntamos, los multiplicamos por una cifra muy grande y obtendremos solo una fracción de las ventas de la Biblia. Y, sin embargo, estos libros más vendidos, permítanme decirles, se leen, mientras que la Biblia, con 100 millones de ejemplares distribuidos, no se lee.
Se la das a una chica en la confirmación, o a un chico, él es confirmado, y te da las gracias por la Biblia, se la lleva a casa y la pone donde se llena de polvo. Cuando uno se casa, va a su preciosa Biblia antes de consultar a un sacerdote, y él la guarda como un recuerdo maravilloso, eso es todo, nunca abre el libro. Y así, es el libro menos leído del mundo, y año tras año es una venta fantástica. Si tomas los 50 millones de nuestro país por 33 en una casa, seguramente los demás sumarían 50 millones y luego tomas Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y todas las otras partes del mundo, Francia, Alemania, todas las naciones cristianas, y ves lo que habría. Y estos libros, te digo, no están abiertos. La gente que viaja en el metro de la ciudad de Nueva York, si tiene una Biblia, ¿sabes lo que hace? Le pone una tapa. Les da vergüenza que los vean, especialmente un hombre. Una señora que tiene una Biblia no le importa mostrarla, pero un hombre en el metro con una Biblia le pone una tapa falsa. No quiere que nadie sepa que es tan femenino que está leyendo una Biblia, el libro más grande del mundo. Y hasta que el hombre experimente realmente la Biblia, permanecerá en la rueda de la recurrencia. Así que cuando el hombre llega a conocer la palabra de Dios, que es la Biblia, digo que se acerca el tiempo para que la promesa de Dios se cumpla en aquel que tiene hambre. Ahora entremos en el silencio por un momento. Se supone que tenemos que cerrar, ya sabes, a finales de este mes, según mi contrato, pero tengo una extensión hasta el día 26 de mayo y luego cierro, y no estaré de vuelta aquí hasta mediados de octubre. Me voy el 27 a Nueva York para asistir a la graduación de mi hija, y luego nos vamos a Barbados por un par de meses. Luego mi próxima parada será en San Francisco en septiembre. Así que no estaré de vuelta aquí hasta mediados de octubre, pero estaré aquí hasta el 26 de mayo. Otro punto que quiero señalar es que estos martes y jueves terminan este mes. Han reservado esta sala para el jueves por la noche, por lo que tenemos que volver a nuestro puesto del viernes por la noche. Así que será todos los martes y viernes a partir de marzo. Luego he programado el programa para marzo y diría que 5/8 o 3/4 del mismo serán sobre la ley. Habrá bastante de la promesa entretejida en él, pero será sobre la ley, gran parte de él, comenzando con el primer programa, es la causalidad imaginaria. Esperamos demostrarles con historias de casos y todo tipo de pruebas que la imaginación crea la realidad. Así que solo nos quedan unos pocos en la serie actual, y espero que tal vez el jueves por la noche los tengamos para ustedes. Pero, de todos modos, antes de que terminemos, saldrán los nuevos programas. Ahora hay alguna pregunta. Pregunta: ¿a quién has hecho un poco menor que los ángeles? Respuesta: ese es el Salmo 8. La nueva traducción no lo hace. La palabra es Elohim, no son ángeles. Por lo tanto, el traductor de la versión King James no podía creer que Dios pensara tan bien del hombre como para verlo como él mismo. Porque la palabra traducida como ángeles es la misma palabra que se traduce en el primer versículo de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, y la palabra es, y dijo Dios, y la palabra Dios es Elohim. Esa misma palabra Elohim ahora se traduce en el Salmo 8 como ángeles, el único lugar en toda la Biblia. Por lo tanto, el traductor no podía creer que el hombre pudiera ser tan digno, tan grande a los ojos de Dios. Por lo tanto, la nueva traducción que encontrará en la versión estándar revisada dice, lo hizo un poco menor que él mismo. Porque, para venir aquí y asumir las limitaciones de la carne y la sangre, tendría que ser inferior al amor infinito en un origen impensable. Así que, al descender y asumir la limitación, tendría que despojarse de sí mismo. Así Dios se despojó de su forma primigenia, de su cuerpo inmortal, y tomó sobre sí la forma de un siervo. Filipenses 2:7. Eso es lo que se nos dice. Así que no fue dejado como un ángel.
Los ángeles, como se les dice en el primer capítulo del libro de Hebreos que citamos esta noche, son los siervos de los hombres. Como los vientos y el fuego, son los siervos del Señor y, por lo tanto, siervos del hombre. Así que el hombre puede decir, yo soy, ese es el nombre de Dios. Pregunta. Inaudible. Respuesta. El Espíritu Santo, como hemos dicho, es amor infinito en procesión eterna. Él dijo, yo os enviaré el Espíritu Santo. No os toca a vosotros saber los tiempos ni las épocas determinadas por el Padre en su propia autoridad. Esperad, pues, la promesa del Padre, porque recibiréis poder de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:7. El Espíritu Santo está activo en todo esto la noche en que naces de lo alto. Nunca has oído un viento así en tu vida. Yo personalmente no he pasado por un ciclón. He pasado por un huracán, muchos huracanes en el mar y en la tierra. Si un ciclón difiere en intensidad de un huracán, no lo sé, pero sé cómo suenan los vientos con fuerza de huracán. No se compara con el viento que se oye la noche del nacimiento, la noche de la resurrección, seguida del nacimiento. Así que en el segundo capítulo de los Hechos, cuando antiguo, ese viento poderoso y recio que llaman el Espíritu Santo en Pentecostés, es exactamente así. Viene como un viento recio y lo oyes, te perturbas, pero es el Espíritu Santo. Su presencia está ahí. Y así, Él desempeña cada papel en el desarrollo de este drama eterno. Él no lo varía, uno a otro, todos pasan por la misma serie de experiencias místicas tal como están registradas en las Escrituras. Así que el Espíritu Santo es simplemente otro aspecto del amor infinito, pero es amor infinito. Dios el Hijo es amor infinito, Dios el Padre es amor infinito, y el Padre y el Hijo son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No son tres, no son muchos. Es esta unidad compuesta de muchos, todos nosotros juntos, para ser un solo Dios. Como nos dijo Zacarías, y el Señor será Rey sobre toda la tierra, en ese día el Señor será uno y su nombre uno, Zacarías 14:9. Y ese nombre es Jesús. Pregunta. Inaudible. Respuesta. No. Yo no lo diría de esa manera. Pensemos en Dios, en el capítulo 43 del libro de Isaías, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay quien salve. El capítulo 43 de Isaías, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay quien salve, versículos 3,11. Así que tenga en cuenta que cuando digo Jesús me refiero a Jehová. Se escriben igual, pero Jesús, Jehová en expresión creativa, está enterrado en usted. Ese es su amor por usted. Ese es Jesucristo en usted, como se nos dice en Corintios, no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes. 2 Corintios 13:5. Ahora bien, cada ministro del mundo lleva al hombre fuera de este ser interior que es su Salvador, y trata de adorar algo en la pared. No me hagáis imagen alguna, Éxodo 24. Sin embargo, el hombre anda todo el día haciendo imágenes esculpidas, y con el consentimiento de los sacerdocios del mundo venden estas indulgencias. Las venden, y la gente se las lleva a casa y piensa que tiene una imagen santa de aquel. Y, no me hagáis imagen alguna, el segundo mandamiento, ninguna. Pero el hombre no obedece ese mandamiento, hace imágenes tras imágenes tras imágenes. Y se os dice, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o, mirad, allí está, no le creáis, Marcos 13:21. Y sin embargo, el hombre todavía, a pesar de eso, señala a este como el Cristo y a aquel como el Cristo. No creáis si alguien dijere alguna vez, mirad, aquí está el Cristo. O, allí está, no le creáis. En el capítulo 13 del libro de Marcos, no le creáis. Buenas noches.